¿Cuántas veces hemos avisado de posibles prebendas presupuestarias, competenciales o inversoras del Gobierno central hacia Cataluña que pudieran ir en detrimento de los intereses de Andalucía? En este escenario se sitúa ya la Junta Andaluza ante la invitación del ministro de Economía, Luis de Guindos, al presidente catalán, Artur Mas, de entablar un diálogo bilateral sobre cuestiones económicas. El Gobierno andaluz avisa que no tolerará que, bajo la premisa de querer enfriar las ansias soberanistas catalanas y premiar la diversidad de este territorio, construyamos una España asimétrica que redundaría en las diferencias y en la discriminación. Así las cosas, pese al paripé pueril de Artur Mas esta mañana al anunciar una consulta ciudadana cuya naturaleza no ha precisado, cuidado con cerrar acuerdos como el de infausto recuerdo en el Hotel Majesty entre Aznar y Pujol, que solo deberían acordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ese titular de portada en un día en el que enriquecemos la lista de periodistas que han desfilado por 8TV Andalucía: Antonio Hernández Rodicio, Pilar Urbano, Iñaki Gabilondo, María Esperanza Sánchez, Óscar Lobato, Natibel Preciado, Paco Lobatón y desde esta noche la autora de La mujer del diplomático. Con Isabel San Sebastián, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, advierte de que la Junta no tolerará prebendas a Cataluña en detrimento de Andalucía. En el cumplimiento de la ley, la Junta de Andalucía siempre va a estar al lado del Gobierno de España. Creo que en el día de hoy el presidente de la Generalitat ha perdido una oportunidad para aceptar el cumplimiento de la ley. Ha vuelto a hacer una especie de pirueta dialéctica. En fin, pero la mayor la hemos superado, no va a haber consulta el 9 de noviembre como exigía el ordenamiento jurídico nacional. A partir de ahí le corresponde al Gobierno de España mover ficha, intentar normalizar la situación y que se produzca ese clima de diálogo. Para el PP andaluz, la retirada del referéndum es fruto de la gran labor del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por hacer cumplir la ley. Yo creo que el Gobierno de España ha realizado una gran labor, ha buscado en todo momento el diálogo, pero siempre ha tenido claro que lo que había que hacer es cumplir con las leyes. Y eso es lo que ha impuesto el Gobierno de España y, por tanto, lo que ha pretendido llevar a cabo el señor Mas me parece que está fuera de todo lugar, que ha creado una división dentro de Cataluña que no se merecen los catalanes. Al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, de Izquierda Unida, no le extraña la marcha atrás del presidente catalán porque considera que se está extralimitando en sus competencias, aunque añadía que hay otro tipo de consultas no vinculantes que podría articular. Yo creo que Artur Mas, ha ido dando una serie de pasos hacia adelante, yo creo que sin contar con todo lo que representa el marco constitucional del conjunto de nuestro país. Por lo tanto, a mí no me ha extrañado en absoluto, aunque ya digo, no estoy en la cabeza de Artur Mas, pero no me ha extrañado en absoluto el que ahora diga, pues no es posible caminar hacia adelante. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado y yo creo que cuando se está en democracia y se está en un sistema democrático como el español, es lógico que tenga que cumplir con los designios del Tribunal Constitucional. Te puede gustar más o te puede gustar menos. La Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos UGT y comisiones obreras pedían comisiones de hasta un 20% para subcontratar o transferir los cursos de formación que les concedía la Junta. Así lo ha dicho en su declaración como testigo esta mañana ante la jueza Mercedes Alaya, el responsable hasta hace unos meses del Departamento de Gestión de la Formación de la Junta de Andalucía, Teodoro Montes, quien además ha contado que anuló un curso que se estaba impartiendo en Sevilla FAISEM, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, alumnos discapacitados a los que, según él, el monitor había medicado para que aguantaran la clase a finales de julio a las 4 de la tarde en un edificio acristalado y sin aire acondicionado. FAISEM y la Junta de Andalucía han anunciado querellas inmediatas contra Teodoro Montes. Y en pleno siglo XXI, en una capital andaluza, Cádiz, 13.000 ciudadanos reciben el agua en camiones cisterna tras haber cortado el suministro al Ayuntamiento gaditano al detectar una bacteria en el líquido elemento en un barrio entero. Los vecinos se han manifestado ante Aguas de Cádiz, empresa municipal, reclamando respuestas sobre han estado consumiendo agua en mal estado.
Para mí, personalmente, el problema principal no es el corte si lo están arreglando. El problema principal es que queremos saber qué bacteria es, porque ese agua lo han estado tomando nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros ancianos, hasta ayer a las 12, 11 y media. Estamos pidiendo información de lo que ha pasado, qué bacteria es, que nosotros necesitamos saberlo, porque estamos con miedo. Tenemos personas mayores, encamadas, tenemos gente que está mala, tenemos niños chicos. En aras de incrementar los mecanismos de participación y transparencia, la Junta otorgará un distintivo a los ayuntamientos con buenas prácticas democráticas para que participen los ciudadanos. Compromiso local de calidad democrática en Andalucía va a ser un nuevo distintivo, un nuevo reconocimiento que los ayuntamientos que mejor ejerzan ese aspecto de participación democrática en el conjunto de los ayuntamientos tenga. El objetivo es muy sencillo, es avanzar en la nueva administración de gobernanza local, dotar de capacidad fiscalizadora sobre el buen gobierno a la ciudadanía y distinguir a las buenas administraciones locales que sirven en las mejores condiciones a sus ciudadanos. Es la medida pionera que anuncia la Vicepresidencia y Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, coincidiendo con la Semana Europea de la Democracia Local, de la que debatiremos más tarde aquí en A por Todas. Condena ejemplar para un abusador. La audiencia de Huelva ha condenado a 58 años de cárcel al director de la aseguradora Norte Hispana de esta capital por acosar, abusar sexualmente y atentar contra la integridad moral de 6 de sus empleadas. En la sentencia, el tribunal considera probado que, valiéndose desde su posición dominante en la empresa, les asedió durante años para que atendieran a sus requerimientos sexuales, con la advertencia de que si no accedían a su voluntad podrían incluso perder su trabajo. Y un doble apunte cultural para concluir el sumario. En el monasterio Santa Clara de Sevilla puede visitarse desde hoy el cuadro La Educación de la Virgen, de un joven Velázquez que fue hallada en los sótanos de la Universidad de Yale y restaurada con la ayuda del Banco Santander. Mañana, simposio internacional sobre el artista con la participación de más de un centenar de expertos. Y sorpresa agradable en Córdoba, porque aunque no estaba previsto inicialmente, el equipo de rodaje de la popular serie Juego de Tronos, que está en Sevilla, ha grabado esta mañana imágenes del puente romano y del río Guadalquivir. Son los asuntos fundamentales de una jornada en la que, lo dicho, vamos a debatir a partir de las 11:30 sobre democracia local y sobre participación ciudadana, los mecanismos para acercar precisamente la política a los vecinos. De eso hablaremos, insistimos, con 4 invitados a partir de las 11:30. Hasta entonces tenemos la oportunidad de saludar, de entrevistar, de conocer la obra de Isabel San Sebastián, periodista, escritora. Buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de A por Todas. Un placer, muchas gracias por invitarme. Para presentarnos tu última obra, La mujer de diplomático, una obra que, según el dossier de prensa, según lo que hemos podido leer, señala que es una obra muy personal, pero también muy arriesgada. Y permíteme que te pregunte precisamente por el titular de este programa. ¿Arriesgado es ir a por todas o hasta dónde llegas con este libro? Yo tengo por costumbre en mi vida ir a por todas siempre. Todo lo que hago, hablar claro y desnudar el pensamiento. Lo que no había hecho nunca con tanta claridad es desnudar el alma, como hago en esta novela, y en ese sentido sí es muy personal. No es una autobiografía, no es la historia de mi vida ni la historia de la vida de mi familia, pero sí tiene muchos elementos autobiográficos. Los personajes son muy reales, son muy de carne y huesos. Hay mucho recuerdo en esta novela y sobre todo hay mucha emoción, hay mucho sentimiento que son míos, que están vividos, que están sangrados, que están sentidos. Y en ese sentido es una novela, de todas las que he escrito, probablemente sea la más profunda, la más auténtica, la que me muestra más tal y como yo soy en aquellos rincones del alma que generalmente cuesta más desnudar, ¿no? Mostrar. Pellizcos en el alma que fueron los que te provocaron una emoción que no pudiste controlar en la presentación del libro. La controlé a duras penas porque me bebí 5 vasos de agua, pero es verdad que en la presentación en Madrid lo pasé un poquito mal, porque en esta novela hay muchos momentos muy duros. Hablo de mis padres, que perdí sobre todo a mi madre muy pronto, hablo de mis hermanos, hablo de mi infancia, y sí, hubo muchos momentos en la presentación en Madrid en los que tuve que parar de hablar y beber agua para que no se me quebrara la voz, cosa que, en fin, solo me ha pasado una vez en la vida, presentando un programa que presentaba en Antena 3, que se llamaba El Primer Café, un día que me dijeron que había habido un atentado terrorista, una bomba en un coche, al paso de un coche de un magistrado al lado de una guardería, y que estaban sacando niños de la guardería, y es la única vez en mi vida en que se me ha roto la voz en público y me puse a llorar, se me cayeron las lágrimas. Menos mal que estaba sentada al lado mío Esther Esteban y tomó el testigo y se puso a hablar ella, pero vamos, los vascos, las vascas somos muy
pudorosos con ese tipo de cosas y nos cuesta mucho asumir que te pueda pasar una cosa así, ¿no? ¿Te ha resultado, después de lo que nos estás contando, muy difícil mezclar ficción y la realidad de los recuerdos? Difícil no, lo que me ha resultado es duro, es complejo tener que escarbar tan profundamente en emociones que una se pasa muchos años intentando domeñar, intentando sepultar, tener que rescatarlas para escribir una novela honesta, una novela escrita con las tripas, con el corazón, porque la única manera de llegar al corazón de los lectores es escribir desde tu corazón, si no las falsificaciones se notan, las detecta el lector y las rechaza. Esta es una novela auténtica y para escribir con autenticidad hay que escarbar profundamente en las emociones y eso es duro, escarbar en la emoción que yo experimenté cuando perdí a mi madre o escarbar en el dolor de una ruptura sentimental o escarbar en el miedo a una guerra o en el miedo a un atentado terrorista, escarbar en esas emociones que una ha intentado durante muchos años y con mucho esfuerzo calmar, sepultar, pues es duro, pero bueno, lo he hecho y eso me ha permitido también cerrar heridas. Plaza de Janés publica esta obra en la que narra la historia de una mujer, de una madre que desaparece antes de tiempo, de una hija que está anclada en el pasado. Muchos lectores se pueden sentir identificados, trasladándonos a su vida real, con los recuerdos de sus propias vidas. Sí, esta es una novela en la que muchos lectores, sobre todo muchas mujeres, se van a sentir muy identificados. Son dos historias paralelas, una transcurre en el año 1962, durante la semana de la crisis de los misiles, y otra transcurre en el año 2011, también a lo largo de una semana. Y esta es, la historia empieza cuando Lucía, que es el personaje contemporáneo, una editora, descubre en un viejo baúl un diario escrito por su madre y a través de ese diario va reencontrándose a la mujer a la que ella nunca conoció. Ella conoció a una madre a la que perdió prematuramente y a través de ese diario va descubriendo a la mujer que se escondía detrás de esa madre fuerte, segura de sí misma, convencional, siempre alegre, siempre contenta, siempre dispuesta a resolver, a escuchar y a resolver los problemas de todo el mundo, y descubre a la verdadera mujer con sus inseguridades, sus miedos, sus angustias. Y este descubrimiento va haciendo que ella misma vea su propia vida, sus propias decisiones con otros ojos, ¿no? Plantea problemas tan cotidianos y tan generales como el de la infidelidad, el de la mentira, el de la separación entre los miembros de una familia, la lealtad, en fin, plantea disyuntivas, cuestiones y situaciones comunes a todo el mundo. Y plantea también de una manera muy emotiva, o sea, no desde un punto de vista racional o intelectual, sino desde un punto de vista emocional, la revolución que hemos tenido que hacer las mujeres, o que hemos hecho las mujeres en las mujeres de mi generación, para derribar muchas barreras culturales y sociales que habían atenazado a nuestras madres y abordar caminos completamente distintos, ¿no? Esto ha tenido un precio, evidentemente. La libertad generalmente se paga con soledad, ¿no? Y de la misma forma que la seguridad se paga o que la certeza se paga con atadura, ¿no? Con falta de libertad, con falta de independencia. Es una novela de sentimientos, es una novela de valores, como bien dice, de lucha de la mujer por romper techos de cristal y techos bien visibles, que todavía lamentablemente acabamos de escuchar la noticia de ese hombre condenado de 58 años por abusar de sus trabajadoras. Es una novela también con tintes autobiográficos, o por lo menos en el que escarbas en tus recuerdos más sentidos, pero también quería preguntarte, ¿es una novela casi se puede decir de viajes? Porque hace rutas por París, por Estocolmo, por La Habana, por Cuba, en fin, por Madrid. Sí, es que mis padres fueron diplomáticos y yo soy hija de diplomático y además después incluso de esta etapa infanto-juvenil he sido muy viajera, a mí me encanta viajar y es una novela de viajes en el sentido de que aparecen en esa ciudad, efectivamente aparece Estocolmo, aparece Cuzco, aparece Lima, aparece La Habana, ciudad que he visitado muchas veces y que me apasiona, aparece París, aparece Madrid. Sí, aparecen descritas no como en un libro de viajes, o sea, no como en una guía turística, sino a través del carácter de sus gentes. Porque la diferencia entre un viaje de turismo y un puesto diplomático es que cuando tú
eres destinado a un país o vives en ese país porque destinan a tu padre, vives 3, 4, 5 años, conoces a la gente, aprendes el idioma, penetras o sea, traspasas la superficie y penetras en la sociedad de ese país, y es una forma completamente distinta de viajar y de conocer, ¿no? Esto te abre mucho la mente, y yo he intentado llevar al lector de la mano por esos países para mostrarles lo que tienen de exóticos y de bonitos esos países, y también lo que se esconde detrás de lo que tienen de diferentes en términos culturales. A mi madre, por ejemplo, y que es en buena medida la protagonista de esta novela, le daba muchísima pena cuando estuvo en Estocolmo en el año 62 que tantas madres trabajaran fuera de su casa y no pudieran atender a sus niños, y que tantos niños fueran por la calle, niños pequeños, jóvenes, fueran por la calle con la llave de su casa colgada al cuello, ¿no? Y yo siempre pienso, yo lo cuento en la novela, yo siempre pienso, si mi madre hubiera visto la España actual con tantos niños con la llave de su casa colgada al cuello y volviendo a su casa de la escuela para encontrarse una casa vacía donde no está su madre porque tiene que trabajar y donde tampoco está su padre, pues le habría dado mucha pena, y ella nunca pensó que esto llegaría a ocurrir en España, y ocurre, ¿no? Y cuando yo he tenido que salir a trabajar, muchas veces viajando fuera porque soy periodista, y dejando a mis hijos pues, con una chica o en casa de mi hermana, porque mi madre murió cuando mis hijos eran muy pequeños, etcétera, etcétera, pues muchas veces lo he recordado eso y me ha dado mucha pena, y he pensado precisamente eso, en el precio que hemos pagado por incorporarnos a una vida, a un modelo de vida, a un modelo de sociedad, de igualdad de oportunidades y de igualdad de responsabilidades que implican muchas renuncias y muchos sacrificios, pero que también entrañan un nivel de independencia y de libertad a la que yo no renunciaría por nada, ¿no? Como debe ser, evidentemente. Bueno, de la madre de Isabel San Sebastián y de su hija Isabel a la madre de Lucía, cuyo diario encuentra precisamente su hija y empieza a descubrir una madre diferente a la que ella tenía en su memoria. ¿Tú crees, o usted cree que Lucía... Tú. Compañera, pues ¿tú crees que Lucía se arrepiente de haber encontrado ese diario? No, en absoluto. No. Toda esta novela está llena de metáforas, ¿no? de dobles sentidos. Yo creo que las mujeres de mi generación, precisamente porque tuvimos que romper tantos techos y tantas barreras, cometimos el error de juzgar a nuestras madres con mucha severidad, con mucha dureza, ¿no? Pensando que todo lo que habíamos derribado era malo, que todo lo que habían hecho ellas era equivocarse, someterse, claudicar, abdicar de sus derechos, y que todo lo que habíamos hecho nosotras era bueno. Y cuando vas avanzando en la vida te vas dando cuenta de que a lo mejor no fue todo tan malo, ¿no? De que a lo mejor muchas de las cosas que hicieron nuestras madres nos permitieron a nosotras ser como somos y llegar hasta donde hemos llegado. Y te das cuenta de que nadie elige el tiempo en el que nace. Una nace cuando nace y no elige cómo, ni elige el marco en el que nace. Y lo más que puede hacer es vivir su vida con la mayor plenitud y con la mayor honestidad y con la mayor lealtad hacia sí mismo y hacia los demás posibles, ¿no? Y que una vez que asumes eso te das cuenta de que si tus padres fueron leales al tiempo en el que nacieron y fueron fieles a sí mismos y hicieron lo mejor que pudieron en el marco que les tocó vivir, pues lo que tienes que hacer es agradecérselo y no mirarles con tanta suficiencia. Las mujeres de mi generación tuvimos el defecto, pecamos mucho de mirar a las mujeres anteriores o a las que han elegido vivir una vida distinta, más convencional, con mucha suficiencia, ¿no? Yo esto intento corregirlo. Yo creo que no hay que mirar con desprecio ni con suficiencia a nadie, hay que tener más comprensión y ejercitar tu libertad o tu opción de vida sin descalificar otras, ¿no? Ahora que está tan de moda guionizar novelas, ¿te ves esta obra, La mujer diplomática, en una serie de televisión? No lo sé, en una película. Yo creo que sería un gran guión cinematográfico, no sé si, porque es una novela muy, muy trepidante, se desarrolla en 6 días de octubre del 62, 6 días de octubre del 2011. Sería un gran guión cinematográfico, porque ya te digo, es una novela muy trepidante, es una novela que te atrapa y que lees del tirón hasta el final. Además es una novela que narra una semana terriblemente emocionante que fue la de la crisis de los misiles de Cuba, en la que el mundo estuvo al borde del abismo nuclear, pero en el borde mismo. Yo creo que yo misma, antes de empezar a documentar la novela, no era consciente de lo cerca que estuvimos de aquello. Y no era consciente, por ejemplo, de que en ese momento en Cuba, solo en Cuba, la potencia nuclear desplegada por los soviéticos en Cuba superaba con creces toda la potencia de fuego que habían lanzado los americanos sobre Alemania durante toda la Segunda Guerra Mundial.
superaba, o sea, multiplicaba por Hubiese 4 sido o por apocalíptico, 5, o sea, vamos. habría sido el apocalipsis lo que se habría desatado, ¿no? Así que sí, daría para una película, yo creo que igual incluso para una serie de televisión, dependiendo de lo que quieras estirarlo, ¿no? Preparando esta entrevista he podido leer de ti que invitas a los lectores a leer sin prejuicios esta novela por tu perfil periodístico. Cierto. ¿Crees que las etiquetas que te han señalado o que te ponen perjudica tu trayectoria literaria? Sí, hombre, por una parte me abre puertas, hay mucha gente que coincide conmigo, que le gusta lo que digo en las tertulias o lo que escribo en ABC, y a lo mejor compra una novela mía porque está escrita por mí, pero también hay mucha que hace lo contrario, que no la compraría nunca precisamente porque está escrita por mí. Y una cosa es el periodista, la periodista en este caso, y otra cosa es la escritora. Una novela es una cosa, un artículo es otra cosa. Yo primero, lo he dicho muchas veces, no me reconozco en el personaje, en la caricatura que mucha gente hace de mí, ¿no? Porque la gente se cree que uno es siempre como es cuando trabaja, y tú no eres igual, seguro, aquí, todo serio, con tu maquillaje, presentando este programa, que cuando luego te vas a tomar cañas con tus amigos. O sea, supongo que serás, bueno, pues a mí me pasa igual, y a todos los periodistas nos pasa un poco eso, ¿no? Que nos encajan en un personaje y es difícil salir de ahí. Pero sobre todo, una novela es una obra de ficción, es una obra literaria, y yo pido que se lea esta novela y se juzgue por su capacidad de atraer, de entretener, de generar emociones, de generar empatía, de producir disfrute, y por su calidad literaria, que me juzguen por cómo escribo, por lo que escribo y por cómo escribo, no por otras facetas, ¿no? Que me juzguen como escritora por cómo escribo y por lo que escribo, por la capacidad que tengo para seducir al lector. Te hemos invitado como escritora, evidentemente, pero me vas a permitir, Por supuesto, porque me seduce mucho también la Isabel San Sebastián, periodista, que te pregunte si esa mujer de suelas gastadas, periodista de raza, se desvanece con tu arista literaria o es reversible. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Abandonas el periodismo? No, vas a seguir claro. ejerciéndolo, evidentemente, pero No, en si ese absoluto. gusanillo que tienes dentro de esa periodista que dice amar profundamente la verdad, Sí. ¿va a seguir con ese gusanillo dentro Sin duda. o va a derivar parte de sus energías en la escritura? Bueno, yo amo el periodismo y me moriré periodista seguro, y mientras tenga algún sitio en el que trabajar, trabajaré. Es decir, si no me echan de todas partes, que me han echado de muchas, pero si sigo teniendo algún hueco en el que ejercer mi oficio, lo haré feliz. Y seguiré escribiendo, porque me encanta también y me fascina escribir, y además, afortunadamente, hasta ahora me he ido bastante bien escribiendo. Pero sí, yo amo la verdad, no creo estar en posesión de la verdad, no me refiero a la verdad revelada, pero sí me refiero a la ausencia de mentiras. Es decir, me gusta el periodismo porque me gusta contar lo que sé, me gusta denunciar lo que creo que hay que denunciar, me gusta vigilar al poder. Me parece que es absolutamente indispensable y que el periodismo y la libertad de información y de opinión es un pilar básico de la democracia. Me gusta vivir en democracia, entre otras cosas porque tengo memoria de lo que era vivir en no democracia y no me gustaba nada. Y en consecuencia pienso seguir ejerciendo el periodismo, un periodismo crítico, un periodismo absolutamente independiente, y a pagar el precio correspondiente. ¿Un periodismo crítico independiente que crees que es el que más está sufriendo los embates de la crisis? El que más, sin duda ninguna. El sector más castigado por la crisis no es la construcción, es el periodismo. Ya no solo el periodismo, sino ese tipo de periodismo. Sí, cualquier periodismo, que claro. es precisamente ahora de una cuenta de resultados que siempre es negativa. Bueno, claro, o sea, en el momento en el que la crisis amenaza la supervivencia económica de los medios tienden a hacer lo que hacen el resto de las empresas, arrimarse al poder, a ver qué pueden rascar, a ver cómo les puede proteger, a ver si te dan una licencia, a ver si te adjudican una campaña publicitaria institucional, etcétera, etcétera, porque la crisis sacude mucho. Y los periodistas reacios a someternos a ese control, los periodistas que defendemos con uñas y dientes nuestra independencia, nuestra capacidad para criticar al poder cuando nos parece que sea criticable, los periodistas que no asumimos el papel de mercenarios de un partido o de otro, a defender los colores de un partido, haga lo que haga, somos cada vez menos, tenemos cada vez menos hueco y pagamos cada vez más cara esa rebelión, esa rebeldía, digamos, ¿no? Hay una playa de periodistas damnificados en ese sentido grande. ¿Te sientes dentro de ese grupo? Bueno, a mí me han echado 1000 veces, o sea, a mí me echaron de Antena 3 porque me negué a echar a un contertulio, a Pedro J. Ramírez, que estaba publicando una información veraz sobre el entonces presidente de Telefónica, César Alierta, que era el propietario de la cadena. Me dijeron que le echara, yo me negué y me echaron a mí.
Me han vetado en varios sitios por criticar al gobierno, a este y al anterior. He estado épocas castigada. Me he levantado yo de un debate en Televisión Española en el que fui injuriada por José Mari Calleja. Me levantó y me he ido y les dije a la televisión, le dije que yo no volvería hasta que no volvería a ese programa hasta que no me pidieran disculpas. No me pidieron disculpas y no volví. Me costó aquello una pasta. O sea que me han echado de muchos sitios. O me he ido yo 5 minutos antes de que me echaran. Pero vamos, también tengo hueco en otros. He trabajado en otros sitios. Ahora escribo en ABC, he escrito en El Mundo. Nunca me han puesto ninguna pega ni en ABC ni en El Mundo. Ni me han cambiado una coma, ni me han puesto ni quitado nada. Lo agradezco mucho. Pero sí, en muchas ocasiones me he sentido damnificada, ¿no? Pues Isabel San Sebastián, periodista, escritora, muchísimas gracias, le reiteramos por estar aquí con nosotros en el plató de A por Todas 8 Andalucía y muchísima suerte con La Mujer del Diplomático. Muchísimas gracias a ti, un placer y un saludo muy cariñoso a todos tus espectadores. Estamos de vuelta aquí en A por Todas, en 8TV Andalucía, en una noche en la que hemos entrevistado a Isabel San Sebastián, quien nos ha presentado su última novela, La Mujer del Diplomático. Después de esta entrevista, de que haya desfilado por aquí otra gran periodista española, que, lo dicho, enriquece la lista de plumillas que nos han acompañado este año 2014 aquí en A por Todas, en 8 Andalucía. Lo dicho, como decíamos en portada, vamos a debatir sobre la democracia local, en la Semana Europea de la Democracia Local, ese asunto que tanto reivindican y exigen con razón y con ahínco los ciudadanos, más últimamente, sobre todo mecanismos de participación ciudadana. Y para ello hemos invitado a 4 personas, a 4 responsables que nos pueden hablar precisamente sobre la democracia local, sobre la participación de la ciudadanía. Viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local de la Junta de Andalucía, José Luis Pérez Tapia, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarnos. También tenemos la suerte de contar con Nuria López, es la portavoz o la coordinadora de la plataforma Compromiso Social para el Progreso. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida igualmente Manolo Silva, que es profesor de Derecho Público de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Y también damos la bienvenida a Manuela Fernández, que es la directora general de Participación Ciudadana, de Voluntariado y Derechos de la ciudadanía. Y de Derechos de la Ciudadanía, un nombre largo, evidentemente, para complicar las cosas al periodista. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a hablar sobre democracia local, sobre esta tercera semana, esta semana de la democracia local europea, que se celebra desde 2007, y empezamos precisamente con el viceconsejero que nos explique con qué objetivo se convoca esta semana, que ya vivíamos el año pasado aquí en A por Todas y que nos gustaría saber si redobla compromisos. Sí. Bueno, pues efectivamente, el año pasado fue la primera vez que la Junta de Andalucía se incorporó a la celebración de la Semana Europea de Democracia Local, de la mano de nuestra consejería y de su vicepresidente, ¿no? Efectivamente, la Semana Europea de la Democracia Local es una semana que organiza y convoca todos los años el Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, y lo hace siempre en torno al 15 de octubre, porque el 15 de octubre fue cuando se puso a disposición de los Estados miembros del Consejo de Europa el texto de la Carta Europea de Autonomía Local para que quien quisiera adherirse y lógicamente firmarla y ratificarla pudiera hacerlo. España lo hizo en su momento y esa Carta de Autonomía Local es la que ha inspirado pues todo lo que es el contenido municipalista de nuestro Estatuto de Autonomía del 2007, un estatuto reformado y ratificado en ese año por el pueblo andaluz y que efectivamente tiene un contenido municipalista muy amplio que ha dado lugar a 2 leyes que son pioneras en el contexto estatal, que es la Ley de Autonomía Local de Andalucía y la Ley de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, el incorporarnos a esta Semana Europea de Democracia Local por segundo año es renovar ese compromiso con la Carta de Autonomía Local. Y en concreto en este año, que el lema y el tema de la Semana Europea de Democracia Local es democracia participativa, compartir, proponer, decidir, pues entendemos que es un contenido muy en sintonía con la política que estamos impulsando desde la Consejería, porque efectivamente, tanto desde la Dirección General de Administración Local como desde la Dirección General de Derecho y Ciudadanía, Participación y Voluntariado, que dirige nuestra compañera Manoli Fernández, pues la democracia participativa es un objetivo político de primera magnitud. Precisamente Manuela Fernández, la directora general de Derecho a la Ciudadanía, Participación y Voluntariado. ¿Qué derechos exige fundamentalmente la ciudadanía a la democracia local, a la administración pública local, la más cercana al ciudadano? La ristra de derechos que se exige a la administración local es muy larga.
teniendo en cuenta que es la institución más cercana al ciudadano. A la institución local, a los ayuntamientos se le exigen derechos o se le exigen responsabilidades que no son ni siquiera a veces del ámbito de sus competencias, educación, sanidad, etcétera. Si en un patio de un colegio tiene problemas, el ciudadano o la ciudadana va al ayuntamiento de su pueblo, aunque sea responsabilidad de la Junta de Andalucía o tenga una competencia, una contribución del Gobierno del Estado. Luego hablaremos de la ley de transparencia, la ley de participación ciudadana, que da muchos canales abre sobre todo la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar, pero seguimos precisamente conociendo las versiones, las opiniones de los invitados que nos acompañan esta noche, de Nuria López, lo hemos dicho, coordinadora de la plataforma Compromiso Social para el Progreso. Una semana de democracia participativa, compartir, proponer, decidir. ¿Estamos en el buen camino o no? Bueno, nosotros desde el conjunto de la plataforma, que la integramos más de 26 federaciones de distintos ámbitos, tanto del mundo de la lucha por los derechos de la mujer, como asociaciones de vecinos, consumidores, usuarios, sindicatos y personas que están organizadas como padres y madres, si pensamos que es un punto para conectar con la administración que nos representa a todos, intentar evitar esa desafección que hay o esa separación que hay entre el ciudadano y las instituciones que los representan, porque creemos en la democracia y porque creemos que se construye compartiendo, discutiendo y empatizando con quienes nos gobiernan, porque los hemos elegido para que nos gobiernen y para que solucionen y compartamos la solución de los problemas que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Por tanto, es un buen punto de arranque esta jornada, pero no se puede quedar solamente en eso. Hay que seguir compartiendo, hay que seguir discutiendo, hay que seguir empatizando y sobre todo hay que seguir tomando decisiones compartidamente. Esa filosofía creo que la compramos todos los de esta mesa, pero al profesional de Derecho, al profesor de Derecho Público de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Silva, ¿son derechos jurídicamente recurribles? Bueno, efectivamente los derechos valen lo que vale su exigibilidad, es decir, la capacidad que tiene el ciudadano de oponer frente a la administración pública que los derechos que se le consignan en el ordenamiento jurídico, en la Constitución o en los estatutos de autonomía o en el ámbito local, en el ámbito de ordenanza, puedan ser exigidos ante los tribunales. En ese sentido, el papel que juega la Carta Social Europea revisada de 1996, la original es de 1961, no ratificada por España, introduce elementos que tienen que ver precisamente con la demanda colectiva por parte de los ciudadanos para exigir derechos que tienen que ver con su bienestar, con sus derechos de sanidad, educación o servicios sociales. En ese sentido, con diversas comunidades autónomas, especialmente Andalucía, está trabajando precisamente en que los derechos no sean solamente derechos proclamados, que quedan muy bien en los textos del ordenamiento jurídico, tener derecho a, sino que también puedan ser exigidos ante los tribunales. Por lo tanto, en ese sentido, los derechos valen lo que valga su capacidad de ser exigido y en el camino de plantear esa exigibilidad, creo reconocer el trabajo de la Junta de Andalucía, al menos en ese intento de incorporar a su ordenamiento esa transposición de la Carta Social Europea del año 61 y que fue revisada en el año 96, que no ha sido firmada por España y que permitiría eso precisamente, que los derechos de ciudadanía fueran blindados y se convirtieran en un elemento exigible. Ese es el camino que tienen que tener los derechos sociales. Primero declararlo, después que los ciudadanos los puedan usar y si no se cumplen, poderlos exigir. Son las exposiciones iniciales de los invitados que nos acompañan esta noche, pero queremos aprovechar también, pues precisamente a colación de una de las reflexiones del viceconsejero, un pequeño atraco, porque has hablado usted de dos leyes, que refleja y que constata el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, sobre la ley de la autonomía local, la ley de participación en los tributos de la Junta de Andalucía. Para los presupuestos 2015, ¿comprometidos los 400 millones? Para los presupuestos de 2015 se van a mantener los 480 millones de la Patrica, efectivamente. ¿Con posibilidad de aumentarlos en sucesivos ejercicios? Bueno, lo que hemos venido haciendo es, digamos, posponer la ampliación hasta los 600 millones inicialmente previstos hasta que hubiera una coyuntura económica más favorable, ¿no? Pero yo creo que hay que poner en valor que efectivamente la Junta de Andalucía es la única que tiene una ley como la Patrica, la Ley de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma, que garantiza a los ayuntamientos un determinado volumen de recursos para hacer políticas de manera incondicionada. Por lo tanto, los ayuntamientos, en función de su población y de otras variables, reciben una cantidad y con esa cantidad pueden hacer, digamos, aquello que sus políticas y sus prioridades establezcan.
Por lo tanto, no es una cantidad, en este caso, finalista para determinadas políticas, sino que es de manera incondicionada para que cada ayuntamiento haga con ello lo que estime más conveniente en el marco de sus prioridades. Y eso es una ley que solo existe en Andalucía. Por lo tanto, eso creo que hay que ponerlo en valor. Y después hay que poner en valor que, si bien es verdad que se ha congelado la cantidad en 480 millones, no es menos cierto que se mantienen y que, por lo tanto, eso creo que también es algo importante. Y la diferencia, hasta los 600 millones, si bien es verdad que no van directamente de manera incondicionada, van a los ayuntamientos por la vía de los demás proyectos que desarrollan las administraciones locales a partir de los instrumentos legislativos que hemos puesto en marcha, el decreto de inclusión social, todos los programas de empleo, etcétera. Bien, eso al final están gestionados por los ayuntamientos. Por lo tanto, si bien es verdad que en la Patrica, en sentido estricto, no se llegan a los 600 previstos, pero sí es verdad también que los ayuntamientos están siendo el eje fundamental de desarrollo de determinadas políticas de la Junta de Andalucía. La Junta se sumó el año pasado a esta Semana Europea de la Democracia Local y este año da un pasito más con ese distintivo que quiero tocar a aquellos ayuntamientos, aquellas administraciones locales que cumplan al menos 20 de los 26 requisitos de buenas prácticas democráticas, de participación ciudadana, de mecanismos para que precisamente los vecinos puedan decidir sobre las políticas que les gobiernan. Quiero, viceconsejero, que nos explique en qué va a consistir ese distintivo, cuándo se va a aplicar y luego sí me gustaría pues que los 4 invitados que nos acompañan pues que deis vuestra valoración sobre este distintivo, porque antes sí nos decía precisamente Manuel Silva, el profesor de Derecho, pues nos decía que hay derechos que están pudiéndose recurrir o reclamar ante los tribunales, pero estamos ante una medida pionera que no sabemos hasta qué alcance puede llegar, ¿no? Sí. Bueno, si me permites un pequeño paréntesis al hilo de lo que planteaba el compañero de mesa, Manuel Silva. La consejería, en concreto el departamento que dirige Manuela y yo mismo como viceconsejero, estamos trabajando precisamente en uno de los compromisos del acuerdo de gobierno, que era elaborar una carta de derechos de ciudadanía. Y efectivamente el nombre tan largo que tú comentabas antes del centro directivo que dirige Manuela es precisamente porque había ese compromiso de elaborar una carta de derechos de ciudadanía andaluza en el acuerdo de gobierno. Estamos trabajando en ese sentido en colaboración con reconocidos y prestigiosos juristas del ámbito académico, en concreto de la Universidad de Valencia, que han sido miembros del Comité Europeo de Derechos Sociales y que nos están orientando en cómo podíamos plantear esa Carta de Derechos de la Ciudadanía para que los derechos reconocidos en el Estatuto de Autonomía tuvieran un desarrollo más concreto, más tangible y más exigible, ¿no? Pero cerrado ese paréntesis y respondiendo un poco a lo que tú me planteabas, nosotros estamos trabajando en la Dirección General de Administración Local en una propuesta que yo creo que efectivamente, como tú bien planteas, es novedosa. Se trata de que aquellos ayuntamientos que quisieran incorporarse al proceso de profundización en la democracia local, pues pudieran tener un reconocimiento por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, por parte en concreto de nuestra consejería. ¿En qué consistiría? Bueno, consistiría en que cada pleno de cada ayuntamiento tendría que manifestar su compromiso para, en el plazo de 2 años, desarrollar una serie de ítems que irían en la normativa respecto a transparencia, respecto a buen gobierno, respecto a la gestión económica transparente, respecto al respeto a los derechos de los grupos de la oposición y los grupos municipales y, de alguna manera, en esos 2 años de compromiso de los ayuntamientos, pues los ayuntamientos tendrían que efectivamente demostrar que ese compromiso no se queda solo en un acuerdo de pleno, sino que se desarrolla y a los 2 años, después de una evaluación, le daríamos un reconocimiento efectivamente de ese compromiso con la democracia local. Un compromiso renovable, es decir, que a los 2 años sería evaluable y por lo tanto sería renovable. Manuela Fernández, Nuria López, Manuel Silva, ¿creéis que ese distintivo puede seducir a estas administraciones locales? Bueno, yo pienso que más que seducir es reconocer, visibilizar, poner de relieve numerosos ayuntamientos, entidades locales que ya lo están haciendo o bien que tengan intención de hacerla. Es animar a hacerlo por una parte y por otra eso, reconocer. Hay muchos ayuntamientos que, pese a las dificultades y al contexto, están poniendo en marcha medidas de transparencia, de buen gobierno, de participación ciudadana a través de múltiples y diversas herramientas. Y en concreto esta herramienta también hay que entenderla
dentro del conjunto de líneas de actuación, de proyectos, de iniciativas del Gobierno de la Junta de Andalucía, junto a la Ley de Transparencia, la Ley de Participación Ciudadana, las medidas para la inclusión social, etcétera, etcétera. Son medidas, por una parte, de resistencia frente a todos los ataques a la autonomía local, y por otra de iniciativa, ¿no? de reconocer y de animar a continuar por este camino. Yo creo que hay que entenderla como una herramienta más, y hay que entenderla en su dimensión de proceso. La iniciamos ahora y nos queda un camino por recorrer junto a los ayuntamientos que quieran recorrerlo con nosotros. ¿Cómo se ve eso? La verdad que los ayuntamientos andaluces, la administración local andaluza, que representa una red muy tupida que permite fijar muy bien la población en el territorio de Andalucía. Andalucía tiene una red muy horizontal de fijación de población gracias a que los ayuntamientos durante muchos años han hecho bien las cosas en materia de aplicación de sus competencias, durante años incluso ejerciendo tareas que no le eran competencialmente propias. Pero sí es necesario reseñar, y se conecta con esa iniciativa de la Consejería de Administración Local, que los ayuntamientos, los andaluces, los 775, y los españoles, que son 8.117, son percibidos por la ciudadanía, así lo indica el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, como la administración mejor valorada, como la administración más cercana y además como la administración más eficaz en el uso de los escasos recursos presupuestarios de los que disponen. No hay que olvidar que los ayuntamientos manejan apenas el 14% del total de los ingresos del Estado. En ese sentido, y con esas fortalezas, todos los elementos que se inscriban en potenciar el papel de estas administraciones, en que se siga visibilizando su buen hacer, es una medida positiva. Sobre todo porque los ayuntamientos tienen una larga trayectoria en trabajar con medidas de esta naturaleza, como las que planteaba el viceconsejero, de realizar una suerte de auditoría de profundización democrática. Los ayuntamientos han hecho este trabajo para reconocer su patrimonio cultural, su patrimonio histórico, o para cuestiones ligadas a organismos internacionales, como por ejemplo la atención a la infancia, ¿verdad?, a través de los programas de UNICEF, que es una organización de Naciones Unidas. Esta medida, en definitiva, creo que lo que hace es poner en valor algo que los ayuntamientos ya vienen haciendo, porque si hay una administración que va por delante a la hora de aplicar medidas de cercanía, transparencia, buena gestión, descentralización, son los ayuntamientos, y la verdad que esta medida, si redunda en que se conozca lo que bien se hace, pues será siempre una medida oportuna, ¿no? ¿Es una medida que estaba entre las prioridades de la plataforma por el progreso? Yo te voy a contestar la anterior, porque creo que, aunque es verdad que puede ser un elemento dinamizador, hay una pequeña ruptura en el canal de comunicación con respecto a la ciudadanía. Si se hace desde administración para con la administración, en este caso local, de una administración autonómica con una administración local, es un elemento dinamizador de la responsabilidad de la administración andaluza para con los ayuntamientos. Pero claro, es necesario también que la participación de los operadores quede en el ámbito local. Operadores quiere decir asociaciones de vecinos, asociaciones de club de fútbol, asociaciones o sea, que de las todo concesiones y tipo. distintivos también participen la Claro, sociedad civil, porque ¿no? si no siempre queda en el ámbito de la administración con la administración. Y ahí es donde está interconectar a todos los ciudadanos que están en el ámbito de lo local. No solamente tiene que ser el ayuntamiento el que decida instar o el que quiera participar en ese proceso. Quizás los propios ciudadanos también tienen que forzar a su ayuntamiento que cumpla determinados requisitos. Yo creo que esa es una de las cosas que reclamamos la plataforma de organizaciones sociales, y es que creemos que, aunque los ciudadanos individualmente pueden ser elementos que son elementos importantísimos en un pueblo, vertebrar la ciudadanía y vertebrar lo que hay, el germen que hay en los pueblos, para que puedan dinamizar también a sus propios ayuntamientos, a sus propios alcaldes, a sus propios concejales, en definitiva, a quienes están llamados a dirigir, bueno, pues es clave. Entonces, en el proceso está bien la elaboración, pero en el proceso no podemos olvidar a quienes son las personas que van a sufrir esa política, por llamarla. Viceconsejero, ¿recoge el guante de esa propuesta? No solo la recojo, sino que la comparto. Es decir, que esta propuesta que estamos trabajando, como digo, se inspira en una parte, precisamente en una herramienta que se llama CLEAR, que tiene precisamente el Congreso de Autoridades Locales y Regionales, para que los ayuntamientos las entidades locales europeas puedan autoevaluar, digamos, su grado de participación ciudadana existente en su municipio, en su acción institucional,
y de alguna manera se inspira en esa herramienta, ¿no? Como digo, del Congreso de Autoridades Locales y Regionales. Pero lógicamente que comparto lo que dice Nuria. ¿En qué sentido? Nosotros desde la Junta de Andalucía lo único que haremos será establecer, como digo, una serie de ítems que puedan ser evaluados de manera homogénea en todos los ayuntamientos que quieran inscribirse, digamos, en este proceso de reconocimiento y, lógicamente, bueno, evaluados de manera homogénea en función de sus condiciones, claro, de población y en función de su tamaño, ¿no? Pero lógicamente esos ítems están vinculados con un proceso de participación, transparencia, como decía antes, fiscalización, reconocimiento de derechos políticos de los grupos municipales, etcétera. Por lo tanto, si el ayuntamiento se inscribe para participar en ese compromiso de profundización en la democracia local y después no lo cumple, pues lógicamente no obtendrá el reconocimiento. Por lo tanto, esto solamente es un instrumento para que sea verdad la implicación de los ayuntamientos y de la ciudadanía en un proceso de codecisión común respecto a las políticas que se puedan establecer en el ámbito de ese municipio, de esa ciudad o ese pueblo, ¿no? Aprovecho una reflexión que ya nos ha dado el dato, que tenía previsto soltarlo ahora. El profesor Silva nos hablaba del 14% de los ingresos del Estado, porque uno de los objetivos precisamente de esta Semana de la Democracia Local es precisamente reforzar el papel de la autonomía local, de las instituciones públicas locales frente a otras administraciones o con otras administraciones. ¿Cómo se puede reforzar ese compromiso o ese papel, teniendo en cuenta que el Estado tiene más del 50%, las comunidades autónomas el 36% de los recursos del Estado y todavía estamos pendientes del pacto, el dichoso pacto local, ¿no? Bueno, pues como bien dice, el gobierno del Partido Popular ha presentado y ha aprobado una ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local hace poco, en diciembre del año pasado. Una ley que yo creo que ha sido la más contestada y va a ser la más recurrida al Tribunal Constitucional de la historia, porque ha sido recurrida por parlamentos, por grupos de diputados del Congreso de los Diputados, por comunidades autónomas, por ayuntamientos. Es decir, que yo creo que va a obtener el récord de recursos al Tribunal Constitucional y, por lo tanto, con una contestación política y social muy fuerte. Pero esa ley que intenta modificar la distribución competencial que hasta ahora teníamos en nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, no habla absolutamente nada de la gran asignatura pendiente en el municipalismo, que es la financiación local, ¿no? Los sucesivos gobiernos anteriores, y en eso no hay diferencia entre los gobiernos del PP y los gobiernos del Partido Socialista, nos prometieron una ley de financiación local pareja a la ley de financiación autonómica. Las leyes de financiación autonómica se reformaron, pero nunca se presentó un nuevo texto o un texto de financiación local, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo una asignatura pendiente. Y nosotros entendemos que no es tanto un problema competencial como plantea el gobierno del PP, sino un problema de financiación. Si los ayuntamientos tuvieran una financiación adecuada, no habría problemas de competencia. Y el problema surge cuando se desarrollan actividades competenciales sin los suficientes recursos, ¿no? Eso por una parte. Y después, por otra parte, nosotros hemos hecho un decreto de ley desde la Junta de Andalucía intentando minimizar el impacto de esa ley que aprobó el PP, en el que venimos a plantear que mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie, nosotros vamos a seguir considerando como competencias propias las que están establecidas en la Ley de Autonomía Local de Andalucía y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque entendemos que es lo que tenemos que hacer, defender lo que está establecido en nuestro estatuto. ¿Esa reforma local, profesor Silva, va contra la autonomía local? Con el mundo local y con la arquitectura local en nuestro país existe un problema de base, que parte de la propia Constitución de 1978. El título 8º de la Constitución dedica 3 artículos al mundo local, es decir, la Constitución española, que es la base de todo el ordenamiento jurídico en el país, dedica más espacio a cualquier asunto que a la administración local. La administración local en la Constitución tiene los artículos del 140 al 142. Y eso genera además a partir de ahí se construye todo un sistema precario para el mundo local. Es la que menos financiación tiene, es la que recibe menos transferencias de competencia y por tanto la que no es tratada nunca en pie de igualdad. ¿Qué hacen los estatutos de segunda generación, como el Estatuto de Autonomía de Cataluña y especialmente el Estatuto de Autonomía de Andalucía? Elevar a categoría estatutaria las competencias de los ayuntamientos.
Por lo tanto, la respuesta que da el Estatuto de Autonomía de Andalucía es correcto y la Ley de Financiación Local va en la línea de lo que demanda Andalucía y las autonomías más avanzadas. Desde mi punto de vista, la Ley 27, a la que hacía alusión el viceconsejero, choca con esa autonomía local. No hay que olvidar que el Estatuto de Autonomía de Andalucía es bloque de constitucionalidad, tiene el mismo rango que el texto de la Constitución y, por tanto, desde mi punto de vista, es un texto que daña severamente, astilla la autonomía local y, por tanto, de ahí esos recursos, no solo de comunidades autónomas, sino de más de 2.000 ayuntamientos en toda España. Pues sobre democracia local, sobre autonomía local, sobre Estatuto de Autonomía, sobre municipalismo en Andalucía y sobre las leyes de transparencia y de participación ciudadana, volvemos en tan solo 3 minutos y hablamos de todo eso, aquí, en A por Todas, en 8 Andalucía. Último tramo de A por Todas, aquí en 8 Andalucía, en el que estamos debatiendo precisamente sobre la Semana Europea de la Democracia Local. Nos están ayudando a entender cuáles son los objetivos de esta semana, cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, el viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local de la Junta de Andalucía, José Luis Pérez Tapia, la directora general de Derechos de Ciudadanía, Participación y Voluntariado, Manuela Fernández, también Nuria López, que es la coordinadora de la Plataforma para el Progreso de Andalucía, Compromiso Social por el Progreso, y Manolo Silva, que es el profesor de Derecho Público de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Entre los objetivos precisamente que se plantean en esta Semana Europea de la Democracia Local, la Junta establece como prioritario precisamente difundir la ley andaluza de participación ciudadana. ¿En qué aspectos quiere poner el acento precisamente el Gobierno andaluz? Manuela Fernández. Esta ley se plantea como una herramienta del Gobierno de la Junta de Andalucía. Implica a toda la Junta de Andalucía, incluidos los entes instrumentales y a los ayuntamientos. Y lo que se plantea es una herramienta para poder incorporar las voces de la ciudadanía al Gobierno desde las administraciones públicas. Hay una fractura obvia, evidente, una distancia, una demanda y un sentir ciudadano. Quienes no quieran ver esa evidencia están en otra corriente política, están en otro momento y están en otra realidad. En definitiva, vamos, resumiendo mucho, la gente está muy harta de que se hable en su nombre, sin que se articulen mecanismos para tomar las decisiones de forma mínimamente colectiva. Lo que se plantea con esta ley es una herramienta más dentro de un conjunto de actuaciones de la Junta de Andalucía, para que esas decisiones sean lo más compartidas y lo más construidas de forma colectiva posible. Eso sería por una parte. Se plantean elementos centrales, importantes, trascendentes, como la universalidad, la superación del modelo representativo, teniendo presente que el papel de las organizaciones sociales es trascendente, no se va en contra de esa realidad, solo que abriendo la puerta y planteando otros mecanismos de participación ciudadana. Se plantea la ampliación del universo de lo que serían los sujetos de derecho, las personas que tienen derecho a participar. Por ejemplo, en las consultas participativas a la vecindad administrativa, o sea, estar empadronada en Andalucía, abriendo la puerta a los colectivos de migrantes y rebajando la edad para votar a los 16 años. A mayores de 16 años. Esa sería la parte de participación directa. Se plantea una evaluación participada de los órganos colegiados de participación ciudadana, es decir, los órganos de participación ciudadana que ya existen. Y lo que planteamos es una evaluación participada. Y ahí tienen un papel importante las organizaciones sociales. Se plantea la rendición de cuentas, la transparencia, la información. Se plantea el reconocimiento de los saberes y culturas populares como un elemento central, partiendo de la necesidad de comunicarnos de forma diferenciada con personas que se comunican de otras formas y que tienen haceres y saberes diferentes, ni más preparados ni menos, diferenciados. Esta ley se ha trabajado con un total de 6.000 personas, con entidades sociales, entidades de voluntariado, con grupos de jóvenes. La hemos vinculado a las universidades públicas a través de las oficinas de voluntariado. Cualquier persona ha podido participar a través de la web o asistiendo a los encuentros, los talleres, pero obviamente las organizaciones sociales que están más articuladas y que tienen un acumulado histórico han tenido un papel también referencial.
Se plantea la participación en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, se plantea el apoyo y... ¿Cómo se puede participar en la elaboración de unos presupuestos? Hay muchísimas formas. En lo local tenemos el referente de los presupuestos participativos en el ámbito local, en los ayuntamientos. En el ámbito autonómico, la ley lo que recoge es que la Consejería competente el artículo 22, la Consejería competente de la elaboración del presupuesto establecerá, no podrá establecer, establecerá, eso es importante, cauces para la participación ciudadana. Está por construir, está por hacer herramientas. ¿Está la Administración preparada, viceconsejero, para responder a todos esos derechos que abre la Ley de Participación Ciudadana? Bueno, como bien decía la directora general, la ley pretende ser un instrumento en manos de la ciudadanía para que efectivamente la ciudadanía use ese instrumento en una cuestión que plantea el artículo 1, que es fundamental, que es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es que los ciudadanos puedan participar en la dirección de los asuntos públicos. Y eso es importante porque es participar en la toma de decisiones, contribuyendo a conformar, a condicionar, a determinar esa decisión de las administraciones públicas, ¿no? Y efectivamente eso supone un reto y supone que toda la administración tiene que cambiar un poco la perspectiva y asumir la participación como una política transversal, como algo que nos incumbe a todos los sectores de la administración, tanto de la Junta de Andalucía como de la administración local. Y efectivamente eso significa también un cambio de cultura en la forma de gobernar. Cuando hablamos de gobierno abierto estamos hablando de los 3 pilares en los que de alguna manera se asienta el gobierno abierto, que es transparencia, participación y colaboración. La ley de transparencia ya ha sido aprobada por el Parlamento y la ley de participación esperemos que lo sea en este periodo de sesiones o como mucho a final del año que viene, ¿no? Y por lo tanto esos son los 2 instrumentos complementarios y fundamentales para generar una nueva cultura de gobernanza en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es verdad que eso supone, como digo, un reto. ¿Nuestra administración está preparada? Bueno, yo creo que si no lo está, tendrá que estarlo. Y por lo tanto, habrá que ir dando los impulsos. Tendrá que estarlo, porque si no, profesor Silva, pueden llenarse los juzgados de recursos de los propios ciudadanos, ¿no? Reclamando esos derechos, ¿no? Bueno, la verdad que se hace camino al andar, ¿no? Yo creo que quizás lo más importante que aporta, después de haber conocido en ese proceso, largo proceso, porque como todo proceso en que participa mucha gente, necesita su tiempo, yo creo que el titular del anteproyecto de ley es una nueva pedagogía de la decisión. Se pasa de un concepto en el cual el poder es delegado a un poder colegiado, en la que la Administración colegia las competencias que le son propias en una nueva manera de entender cómo se construye la voluntad política de la comunidad que gobierna. El Estatuto de Autonomía de Andalucía hablaba claramente de este asunto, especialmente en el artículo 92, en el artículo 191, pero con este anteproyecto, que es una herramienta para la participación, da un paso más. Bueno, y será un paso que la Administración tendrá que dar con madurez política, con recursos presupuestarios aparejados y sobre todo con una voluntad. La primera, que sea un proceso vinculante, participado y que sea un proceso irremediable en términos de avance, es decir, que caminemos hacia un modelo de decidir, de codecidir y de colegiar cosas que permita que el ciudadano sea ciudadano 365 días al año y no solamente cuando se le convoca para votar o para elegir sus representantes. Un nuevo concepto de ciudadanía activa, de alta calidad o de mayor intensidad, que sí se conecta con lo que dicen las instituciones europeas, lo que dice la Carta de Autonomía Local, lo que dice el Congreso de Autoridades Locales y Regionales y especialmente lo que dice el Congreso de Europa, ¿no? Cuando dice compartir, decidir, proponer, está diciendo caminen ustedes hacia un modelo de gobierno y de gobernar el asunto público de otra manera, y quizás este sea el camino. Nadie tiene la receta, pero esta puede ser una de las opciones, ¿no? ¿Y cómo le suena a Nuria López esta nueva senda de derechos de codecisión que apunta la Ley de Participación? Te he visto en algún momento fruncir el ceño con alguna de las reflexiones de tu invitado. Bueno, la verdad es que desde Compromiso Social valoramos la ley. Como bien decía antes el compañero de mesa, el derecho solamente se materializa cuando se plasma en lo concreto y se puede llevar a cabo y se puede hacer efectivo, ¿no? Es verdad que la Constitución lo recoge, que el Estatuto lo recoge y que puede haber un anteproyecto que puede entenderse que empieza a dar los pasos para recogerlo. Desde Compromiso Social pensamos que se han dado algunos pasos, pero no son todos los pasos que se tenían que haber dado. La ley está en tramitación en tramitación el anteproyecto, ¿no? Todavía se pueden hacer alegaciones. Nosotros entendemos que hay algunos vacíos todavía en la ley y creemos que no es incompatible la participación individual
con la participación vertebrada en las organizaciones sociales, porque no estamos hablando de una sociedad individualista, queremos una sociedad vertebrada a través de organizaciones que pueda responder a los estímulos de los dirigentes o de los abusos que realicen determinados entes o lobbies y que pueda responder con capacidad, no desde el ámbito individual. Por tanto, creemos que hay determinados vacíos que tienen que ser complementados, porque no son incompatibles la participación individual con la participación a través de las asociaciones, de las organizaciones que representan a un conjunto de ciudadanos. Y creemos que aquí es donde, tanto en la materialización del derecho como aquí, es donde la ley todavía tiene algunos elementos que debe de ir profundizando, que yo creo que con voluntad de participación y con voluntad de diálogo, pues la Consejería tendrá a bien pues recoger las iniciativas que muchas de las organizaciones ya hemos trasladado a la Consejería y que desde el propio compromiso social, que son más de 26 organizaciones que llevan operando en Andalucía desde los principios de la autonomía, que tienen un haber y un valor social reconocido, de reconocido prestigio, en sus espacios de actuación, en los vecinos, en la economía social, en las asociaciones de consumidores, le han manifestado a la Consejería porque creemos que esto se trata de construirlo entre todos, no otra vez construirlo pues desde arriba, porque sino se construirlo desde todos. ¿Suficientemente al ciudadano? Depende para qué. En esta ley, ¿qué aspectos? No es un problema de escuchar más, sino de cómo se escucha al ciudadano. ¿Pero qué aspectos, qué vacíos dices tú que hay que cubrir? Bueno, por ejemplo, la vertebración de la sociedad, las organizaciones, las asociaciones, organizaciones como tal de ciudadanos, bien a través de asociaciones de vecinos, bien a través de asociaciones de consumidores, bien a través de organizaciones sindicales, bien a través de organizaciones de padres y madres, pues no están en un plano recogida, con un plano de entidad propia en la ley. Pensamos que es necesario que se complemente cómo se va a instrumentalizar ese derecho de participación también a través de las entidades representativas pues de conjuntos de ciudadanos, no solamente como ciudadanos individualizados, que está bien, porque la participación directa está bien, pero también creemos que a través de la organización de los ciudadanos es importante que se escuche, y creemos que es el momento también de atacarlo ahora, porque se habla de transparencia, se habla de participación, pero el ciudadano no solamente quiere estar para participar, quiere estar para controlar a la Administración, para ver si lo que dijo que iba a hacer lo está haciendo, pero también para rendir cuentas, que se le rinda cuenta a los ciudadanos, y si no, cambiar lo que se está haciendo desde la propia participación, pero no participar por participar. Viceconsejero. Sí, efectivamente, yo coincido con Nuria, como no podría ser de otra manera, en subrayar el papel importante que han tenido las organizaciones que conforman la cumbre social en configurar lo que es la Andalucía de hoy. Es decir, no se entendería la Andalucía de hoy sin el papel tan importante que la mayoría, por no decir todas las organizaciones que conforman la cumbre social han tenido en la construcción de nuestra autonomía, porque efectivamente las organizaciones sociales han sido las que, como bien dice Nuria, han vertebrado la ciudadanía y por lo tanto son las que han ido haciendo un trabajo de cohesión social, de reivindicación, de movilización, de ir construyendo lo que es el contenido político de nuestra autonomía, ¿no? Por lo tanto, partiendo de ese punto de coincidencia, yo creo que hay posibilidades de buscar puntos de encuentro. Ahora bien, a lo que la ley se abre es también al reconocimiento no solamente de la participación individual, sino a otras formas de participación donde estamos constatando, ¿no? Es decir, que estamos constatando que la ciudadanía pues, se organiza en plataformas, en movimientos, en redes sociales, que no tienen una estructura jurídica, no tienen una personalidad jurídica, pero que de alguna manera son agentes sociales, ¿no? Agentes ciudadanos, y no tienen personalidad jurídica porque no quieren tenerla, sino que son plataformas de ciudadanos que se constituyen de manera pues, espontánea y que tienen una transitoriedad, insisto, que tienen un papel y que a lo mejor no quieren convertirse en asociaciones porque no tienen vocación de permanencia o porque no quieren tener una personalidad jurídica. La ley plantea ¿Hay posibilidad real desde fuera de la Administración influir en la Administración? Sí, yo creo que sí, que efectivamente. De hecho, esta ley de participación ciudadana lo que hace es ir más allá y ordenar determinados procesos de participación,
Pero en la actualidad la Junta de Andalucía tiene procesos de participación ciudadana, es decir, que no es que se empiece de cero con la ley. Es decir, cuando se elabora cualquier plan, digamos, estratégico de la Junta de Andalucía, como los que se han ido aprobando por el Consejo de Gobierno hasta ahora, o los que están en redacción, cualquier plan urbanístico, cualquier plan de desarrollo económico, cualquier plan de cualquier actividad, por ejemplo, se me viene a la cabeza el plan andaluz de la bicicleta o el plan de movilidad sostenible, en fin, tantos planes que la Junta de Andalucía elabora como desarrollo de sus políticas y con perspectiva de futuro. En eso hay instrumentos de participación. Pero también hay instrumentos de participación en la ejecución de los servicios públicos, es decir, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, hay mecanismos e instrumentos de participación. En la concertación social ha habido instrumentos de participación, en la política económica hay instrumentos de participación. Por lo tanto, esta ley viene a desarrollar y a complementar los instrumentos que ya hay y, por lo tanto, esos seguirán existiendo en el ámbito sectorial en el que existan, ¿no? Pero al margen de esta ley de participación ciudadana, le estoy escuchando, viceconsejero, y sí me salta una gran duda. No sé si usted la puede resolver, porque ¿cómo casa precisamente estos mensajes del Consejo Europeo en la Semana de la Democracia Local por reforzar el municipalismo, la autonomía local? Y si en esta semana, que evidentemente escucharemos muchísimos mensajes en esa dirección, pero sin embargo no casa eso con, por ejemplo, pues algunas barreras que se le han puesto al desarrollo de la autonomía local en Andalucía, por ejemplo, el decreto social de la vivienda, por ejemplo, que no se hable nada de la reforma local del gobierno central, que se esté auspiciando una reforma electoral antes de resolver todas las asignaturas pendientes en el municipalismo. En fin, ¿no notamos una ausencia de voz en Europa respecto a estas prácticas? Bueno, vamos a ver, todos los ejemplos que me ha citado, el gobierno andaluz ha tenido una posición... Sí, pero no dirijo al gobierno andaluz la queja, digo, sí. Europa organiza una semana que luego precisamente no practica con el ejemplo el resto de las semanas del año, ¿no? Sí, bueno, es que el Consejo de Europa pues es lo que es decir, es un organismo internacional donde efectivamente participan 47 países europeos, que por cierto es el organismo internacional de más amplia cobertura europea, más que la propia Unión Europea y más que los países del euro, por lo tanto es el espacio europeo de mayor participación y más pluralidad y diversidad, pero es verdad que el Consejo de Europa pues tiene unos mecanismos, digamos, un poco demasiado formales, en mi opinión, ¿no? Demasiado formales, está compuesto, como es lógico, por un comité de ministros, por un comité de representantes de autoridades locales y regionales, y digamos que todos estos problemas lleguen hasta allí, pues es un recorrido, digamos, complejo, ¿no? Porque hay intermediaciones, lógicamente, políticas, ¿no? Es decir, en el Consejo de Europa se respetan las mayorías que existen en los parlamentos de los países miembros y, por lo tanto, lógicamente, quien representa al Estado español en ese espacio, pues es el Gobierno del Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias, que tienen el color que tienen. Por lo tanto, las reivindicaciones desde Andalucía, bueno, intentamos trasladarlas en la medida de nuestras posibilidades, pero, lógicamente, quien ahora mismo ostenta la mayoría en el Congreso de Diputados y quien conforma el Gobierno del Estado es el Partido Popular, que justamente va en la dirección contraria de las políticas que estamos planteando. A quien habría que plantearle la contradicción es precisamente al Gobierno del PP. Es quien tiene la contradicción, la Junta de Andalucía no la tiene, obviamente, porque la Junta de Andalucía lo que está haciendo es precisamente desarrollar las políticas que propone el propio Consejo Europeo. Quien va en contra de las políticas del Consejo de Europa es el Partido Popular, que va construyendo una arquitectura municipal regresiva respecto a lo que se ha firmado en la Carta de Autonomía Local y lo que se está planteando en los documentos y en las propuestas del propio Consejo Europeo. Sí, quería aprovechar porque creo que es súper importante. Desde el 1 de octubre hasta el 30 de octubre, el anteproyecto de participación ciudadana de Andalucía está en el periodo de alegaciones. Cualquier persona, cualquier organización social, cualquier institución puede revisar el texto y realizar las alegaciones, metiendo el nombre de la ley en el Google, en el buscador seguro que sale, y si no, en la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Es tan sencillo como nombre, apellidos, DNI, y perteneces a alguna organización, foro, marea, plataforma, sí, no, si es que sí, el nombre, y si es que no, que no. Y la alegación, que puede escribirse en el párrafo o bien con un archivo adjunto. Me gustaría destacar que ahora venimos de la Olavide, de la Universidad Pablo de Olavide, hemos estado trabajando el texto con 140 estudiantes. Es la primera vez en la historia que un texto legislativo se hace con la gente y luego se le devuelve. Lo hicimos con la pregunta de ¿para qué una ley? ¿Para quiénes y cómo?
Partimos metodológicamente de la investigación-acción participativa. Es un momento de apertura máxima para que todas las personas que quieran puedan entrar, para luego cerrar con el texto legislativo. Ahora estamos en otro momento de apertura. Es un momento de apertura para nuevamente cerrar con la aprobación del 1 al 30 de octubre, y ahí se agota este periodo, digamos, tan abierto y extenso donde cualquier ciudadano o ciudadana puede hacerlo. Porque después, en el trámite parlamentario, esas aportaciones están vinculadas a los grupos políticos y están a las organizaciones sociales a través de los partidos, de los grupos políticos. Yo animo a revisar el texto, a realizar aportaciones y animo a reforzar las partes que creamos interesantes, porque hay intereses en que ocurra lo contrario. Y luego me gustaría matizar que más que participación individual es participación directa, mecanismos de participación directa que engarzan con otras herramientas y con otras formas de participar, pero no participación individual, porque planteamos que no somos átomos aislados. La ciudadanía vive en redes. Esas redes a veces son más espontáneas y atemporales, y otras veces están más organizadas los movimientos recientes lo están planteando. No se trata de enfrentar las diferentes formas de participación. Obviamente se trata de incorporar las voces de la ciudadanía para una gestión de los asuntos públicos que nos incumben a todas y a todos. Reiteramos que el periodo de alegaciones hasta el 30 de octubre. Exactamente. Efectivamente. Nuria. Sí, no, dos cositas, porque está bien abrir y cerrar, pero a nosotros lo que nos preocupa como compromisos sociales, en el momento de cierre siempre hay una parte de la administración que se cierra y que tiene que tomar la decisión. Y esa codecisión es la que entre todos queremos tomar. Por supuesto, el Gobierno gobierna y decide, pero queremos que esa decisión sea con la ciudadanía, no con una ciudadanía que solamente esté, sino que esté concienciada de lo que está diciendo y de lo que está proponiendo, porque si no, desde el teclado del ordenador de tu casa se pueden proponer muchas cosas, pero que sin embargo pueda afectar negativamente a otro grupo que vive en el mismo pueblo, pero 2 calles más abajo. Es un proceso que es muy complicado, pero que creo que también es el momento de generarlo, porque la ciudadanía también así lo reclama, y por supuesto todas las formas de participación son compatibles, pero también creemos que es necesario vertebrar la sociedad para que la sociedad esté fuertemente arraigada. Y luego yo creo que estamos viviendo en un periodo, en este periodo, especialmente desde el año 2011, donde cada vez nos vamos pareciendo a otras etapas distintas, ¿no? En las que quizás no habíamos tenido de estar, ¿no? Pero sí que se está reescribiendo el guión de la puesta en marcha de unas formas de convivencia distintas, ¿no? Y hay un Gobierno de España que se está saltando a la torera pues los procesos de participación que se tendrían que dar en la toma de decisiones. Vemos leyes impuestas a los ciudadanos, vemos recortes impuestos a los ciudadanos que son quienes sufren las consecuencias, sin embargo ni siquiera se les consulta, ni siquiera se les pide opinión, ni siquiera se les dice a sus organizaciones representativas qué proponen como alternativa. Yo creo que es un periodo de involución democrática en algunos procesos de nuestro país, sobre todo en la imposición por parte del Gobierno de España de muchas decisiones que le afectan a la vida diaria de los ciudadanos, ¿no? Venga, nos quedan tan solo 2 minutillos y me gustaría aprovechar los últimos mensajes precisamente de los 4 invitados que nos acompañan. ¿Por qué es importante la democracia local y por qué son importantes los nuevos mecanismos de participación ciudadana? Empezamos, último mensaje de Manuel Silva, profesor de Derecho Público. Fundamentalmente porque los ayuntamientos es lo primero que hay en el territorio español, están antes que el Estado central. Los ayuntamientos están aquí desde siempre, son los más eficaces, son los más cercanos y son el kilómetro cero. Todo empieza en un ayuntamiento. Cuando hay un problema, una necesidad, una urgencia, una alegría, se comparte. Y creo que no hay mayor orgullo que ser alcalde o alcaldesa de tus vecinos, ¿no? Es la única administración que tiene vecinos, es la que mejor gasta y, sobre todo, es la única administración de la que los ciudadanos en tiempo de emergencia social no pueden prescindir. Son quienes desarrollan los programas de bienestar social, de atención a los más desfavorecidos y que protegen a las personas vulnerables. Por lo tanto, lo que cabe es desarrollar un estatuto que es muy municipalista en favor de esos ayuntamientos, hacerlo con recursos y presupuestos suficientes, hacerlo con descentralización suficiente y hacerlo sobre todo con una vocación basada en el principio de subsidiariedad, porque el que mejor hace lo que necesita el ciudadano es quien está más cerca del vecino o de la vecina. Manuela Fernández, directora general, un telegrama. La participación
tendría que ser un derecho político y es una necesidad vital. ¿Hacia dónde camina Andalucía? Ya no hay campo, los chavales tienen los dedos deformados de la ferralla y la espalda reventada, no hay trabajo, ¿hacia dónde caminamos? La respuesta tendría que ser mínimamente colectiva, porque luego la ciudadanía sufrimos los efectos de decisiones políticas en centros de poder cercanos o lejanos o económicas. Y ni en la escuela, ni en la universidad, ni en las instituciones, ni en las organizaciones sociales, etcétera, 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 se tiene en cuenta y existen mecanismos, y si no tendremos que construirlo, nuestro punto de vista. Estamos casi fuera de tiempo. Nuria López, brevemente. Bueno, porque es el lugar donde están las sensibilidades, las demandas, las reivindicaciones, los dramas y las alegrías de los ciudadanos y, por tanto, es el kilómetro cero de la democracia. Nuestros pueblos y ciudades es el lugar natural donde vivimos y convivimos, y por lo tanto es en ese lugar natural donde tenemos que desarrollar nuestra vida lo más plenamente posible como personas y como ciudadanos. Pues a los cuatro, muchísimas gracias, os reiteramos por estar aquí, por hacernos entender un poquito mejor la importancia de la democracia local. Mañana volveremos con el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrio. Nos acompañarán en la tertulia Carmen Torres, Fernando Vicente, Rosa Yacer y Antonio Avendaño. La columna de cierre la firmará desde Cádiz Fernando Santiago. Y como siempre iremos a por todas.